¿Cuántas veces os ha dicho el típico pescador veterano: quieto ahí, no hagas sombra sobre el agujero que los espantas a todos? Seguro que muchas. Es uno de los mandamientos sagrados de la pesca en hielo. Pero, ¿y si os dijera que esa verdad que lleváis años escuchando es, en el mejor de los casos, una verdad a medias? Hoy no vamos a hablar de cebos ni de cañas. Hoy vamos a meternos con algo mucho más básico, vuestra propia sombra. Y os prometo una cosa. Cuando terminéis de ver este vídeo, entenderéis por qué a veces no pescáis nada, aunque todo parezca perfecto. ¿Estáis listos para que se os caiga un mito? Porque la pregunta es clara. ¿Es la sombra el verdadero demonio o hay algo más que se nos escapa? Contadme en los comentarios ahora mismo qué pensáis antes de seguir. Vamos al lío. La pesca en hielo tiene algo de mágico, ¿verdad? Ese silencio, esa quietud. Todo parece estar congelado en el tiempo. Y precisamente por eso, nos volvemos un poco paranoicos. Cada crujido del hielo, cada movimiento brusco, sentimos que puede ser el fin de la jornada. Y la idea de la sombra es la reina de esas paranoias. Se ha transmitido de padres a hijos, de un compañero de pesca a otro. Ten cuidado con la sombra. Se ha convertido en una regla no escrita. La seguimos por inercia, por respeto a la tradición, sin pararnos a pensar en el porqué. Nos arrastramos por el hielo. Nos colocamos de espaldas al sol. Hacemos todo un ritual para evitarla. Pero la ciencia y la observación directa a veces tienen respuestas que chocan de frente con las costumbres de toda la vida. Y hoy vamos a poner esa costumbre bajo el microscopio. Para empezar, hay que entender qué es una sombra bajo el agua. No es como en tierra firme. Imaginaos que sois un pez, una trucha, por ejemplo, mirando hacia arriba. No veis un cielo azul y nubes. Veis un techo, una superficie que distorsiona la luz. El hielo actúa como un gigantesco difusor. Dependiendo de su grosor y de si tiene nieve encima, la luz que llega abajo es muy diferente. Una sombra no es una silueta perfecta y oscura. Es más bien una disminución repentina de la luminosidad en una zona. Y ese cambio es lo primero que alerta al pez. Ahora, pensemos en el tipo de hielo. Esto es fundamental y casi nadie habla de ello. Si pescamos sobre un hielo negro, transparente, como el cristal, la visibilidad es máxima. Aquí, una sombra proyectada desde arriba será mucho más definida, más nítida. El pez puede percibir con más claridad ese cambio de luz. Un día de sol radiante sobre hielo transparente es el peor escenario posible. Vuestra silueta se recorta contra el techo luminoso del pez. Es como si alguien pasara por delante de una ventana en una habitación oscura. Pero ¿qué pasa la mayor parte de las veces? Que el hielo no es perfecto. Suele tener una capa de nieve encima, o es un hielo blanquecino, lleno de burbujas. Esta capa actúa como un papel de calco, como un filtro. Difumina la luz del sol de manera uniforme. En estas condiciones, vuestra sombra se desvanece casi por completo. Es una mancha muy sutil, casi imperceptible desde abajo. El pez notará un cambio de luz mucho menos drástico. Por lo tanto, el primer consejo práctico es buscar zonas con nieve. Esa capa es vuestro mejor camuflaje. Hablemos de instinto. ¿Por qué un pez se asustaría de una sombra? La respuesta está grabada en su ADN desde hace millones de años. Desde arriba, en la naturaleza, solo vienen peligros. Un cormorán, un águila pescadora, una garza. Todos sus depredadores aéreos proyectan una sombra justo antes de atacar. Para un pez, una sombra que aparece de la nada y se mueve rápido es sinónimo de muerte inminente. No se para a pensar. Simplemente huye.
Es una reacción de pánico, un reflejo de supervivencia puro y duro. Aquí llega un punto clave que lo cambia todo. La diferencia entre una sombra estática y una en movimiento. Si llegáis a vuestro puesto, montáis todo y os quedáis quietos. Vuestra sombra se convierte en parte del paisaje. Es un objeto inmóvil. Los peces que estén por la zona se acostumbrarán a ella. Pero si estáis constantemente moviéndoos, levantándoos, cambiando de sitio, vuestra sombra bailará por todas partes. Cada movimiento proyecta una nueva amenaza. El verdadero problema no es la sombra en sí, sino el movimiento de la sombra. Pensemos ahora en la profundidad. No es lo mismo pescar en 1 metro de agua que en 10. En aguas muy someras, de 1 o 2 metros, vuestra influencia es total. La sombra es más definida, los ruidos se transmiten mejor, todo se magnifica. Aquí, ser sigiloso y evitar proyectar vuestra silueta es absolutamente crucial. Especialmente si buscáis peces muy cautelosos como la trucha. En estas condiciones, la regla de los viejos pescadores tiene todo el sentido del mundo. No hay discusión posible. Sin embargo, si estáis pescando a 8, 10 o 15 metros de profundidad, la historia cambia radicalmente. La luz que llega a esas profundidades ya es muy tenue. La columna de agua dispersa la luz y vuestra sombra, que ya estaba difuminada por el hielo y la nieve, se convierte en una mancha prácticamente inexistente. A esas profundidades, el pez ni se va a enterar de vuestra presencia por la vista. Ahí entran en juego otros factores, como las vibraciones, que son mucho más importantes. No todos los peces son iguales. Su comportamiento y su recelo varían enormemente. Un lucio, por ejemplo, es un depredador de emboscada. A menudo está más pendiente de los movimientos horizontales de sus presas que de lo que pasa arriba. Puede que una sombra le ponga en alerta, pero es menos probable que huya despavorido si no va acompañada de una vibración fuerte. Una perca o una trucha, en cambio, son mucho más asustadizas. Su supervivencia depende de estar alerta a cualquier señal de peligro aéreo. Tened en cuenta a quién estáis buscando. La hora del día también es un factor determinante. A primera hora de la mañana o a última de la tarde, el sol está bajo en el horizonte. ¿Qué significa esto? Que las sombras son larguísimas. Podéis estar sentados a varios metros de vuestro agujero, y aún así, vuestra sombra puede estar cruzándolo. En cambio, al mediodía, con el sol en lo más alto, vuestra sombra es mucho más corta y se proyecta justo debajo de vosotros. Es más fácil de controlar. Hay que ser un estratega y pensar en la posición del sol antes de elegir el sitio. Y ahora, la madre del cordero. ¿Qué asusta más, la sombra o la vibración? Imaginad la escena. Os acercáis caminando con decisión a vuestro agujero. Cada paso que dais sobre el hielo duro genera una onda de choque, una vibración que se transmite por el agua a una velocidad increíble. El pez tiene un órgano sensorial llamado línea lateral, diseñado para detectar precisamente eso. Para él, vuestros pasos son como un terremoto. Mucho antes de que vuestra sombra llegue, el pez ya sabe que algo grande y pesado se está moviendo ahí arriba. El ruido de vuestras botas, un golpe al dejar la caja de aparejos en el hielo, y sobre todo, el taladro. El momento de hacer el agujero es una auténtica catástrofe para la vida bajo el hielo. El ruido y la vibración son brutales. Después de eso, la zona queda quemada durante un tiempo. Los peces se han ido o están escondidos y muy recelosos. Si justo después de hacer todo ese estruendo os ponéis a hacer sombras, estáis echando más leña al fuego.
pero el daño principal, probablemente, ya está hecho. Vamos a visualizar un pequeño experimento. Ponemos una cámara subacuática justo debajo del agujero en un día soleado con hielo despejado. Primero nos acercamos muy lentamente, casi arrastrándonos, y proyectamos nuestra sombra sobre el agujero de forma suave y la dejamos quieta. Veríamos que los peces se ponen en alerta. Quizás se apartan un poco, pero no suelen huir en pánico. Se quedan observando, cautelosos. Simplemente ha oscurecido una parte de su techo. Ahora, el mismo experimento, pero con un cambio. Desde cierta distancia, nos levantamos de golpe y caminamos rápido, haciendo que nuestra sombra barra la zona del agujero de forma repentina. ¿Qué veríamos en la cámara? Una explosión. Los peces desaparecerían del plano en una fracción de segundo. No hay duda, no hay vacilación. Es una huida instintiva. Esto nos demuestra que no es la sombra, es la velocidad del cambio lo que dispara todas las alarmas. Pensemos en la sombra de nuestros propios aparejos. El sedal, por ejemplo. En un día de sol y con hielo transparente, la línea que baja por el agujero puede proyectar una fina sombra que se mueve. Para un pez que está inspeccionando el cebo, esa línea vertical que sale de la nada y se mueve es antinatural. Puede ser suficiente para que un ejemplar receloso desconfíe y rechace el cebo en el último momento. Por eso a veces, los sedales de fluorocarbono, que son casi invisibles, marcan la diferencia. Una solución práctica para todo este problema es usar un refugio o una tienda de pesca. Al montarla sobre los agujeros, creamos una zona de sombra grande y constante. Bloqueamos la luz del sol por completo. Dentro de la tienda, podemos movernos con más libertad, sin que nuestras sombras individuales se proyecten abajo. La tienda se convierte en una nube artificial y estática. Los peces se acostumbran a esa gran zona de penumbra y se sienten más seguros. Entonces, ¿cómo deberíamos actuar? La clave es el sigilo. Hay que acercarse al punto de pesca despacio, sin dar pisotones. Dejar el material en el hielo con suavidad. Al hacer el agujero, asumimos que vamos a asustar a todo lo que haya cerca. Por eso es buena idea esperar un rato, unos 10 o 15 minutos, antes de empezar a pescar, para que el entorno se calme y los peces vuelvan a tener confianza. Una vez estéis pescando, intentad colocaros de forma que el sol no proyecte vuestra sombra directamente sobre el agujero. Si el sol está a vuestra espalda, sentaos un poco más lejos. Si está de frente, es más fácil. Y lo más importante de todo, minimizad vuestros movimientos. Si tenéis que coger algo, hacedlo despacio. Cada movimiento brusco es un potencial aviso para los peces. Hay que pescar como un francotirador, no como un soldado de infantería. Hablemos también del factor psicológico en nosotros, los pescadores. A veces, la simple creencia de que nuestra sombra está asustando a los peces nos hace pescar peor. Nos pone nerviosos, nos hace dudar. Si estamos convencidos de que la sombra es el problema, cualquier rato sin picadas lo achacaremos a eso, en lugar de pensar en el cebo, la profundidad o la técnica. Liberarse de esa idea y entender la lógica real nos da más confianza y nos permite centrarnos en lo que de verdad importa. Hay que considerar el conjunto, no las partes por separado. No es solo la sombra, no es solo la vibración. Es la suma de todas las perturbaciones que causamos. Imaginaos que sois un monstruo en el techo del mundo de los peces. Vuestros pasos son el terremoto que anuncia vuestra llegada.
El taladro es el trueno, y vuestra sombra en movimiento es el relámpago que confirma el peligro. El pez suma todas esas señales y toma una decisión: huir. En resumen, la vieja regla no es del todo un mito, pero es terriblemente incompleta. No es tan simple como sombra igual a 0 peces. La verdad es que una sombra en movimiento y repentina, especialmente en aguas someras y con hielo transparente, es un factor de espanto muy real por su asociación instintiva con los depredadores. Pero en la mayoría de las situaciones, es probable que el ruido y las vibraciones que creamos al llegar y movernos sean un problema mucho, mucho mayor. La sombra es a menudo la gota que colma el vaso, no la causa inicial del pánico. Así que, ¿cuál es el gran giro de guión en todo esto? La conclusión es que no hemos estado luchando contra el enemigo correcto. Nos hemos obsesionado tanto con la sombra, con arrastrarnos por el hielo como ninjas, que hemos ignorado al verdadero gigante: la vibración. Tu sombra no es el asesino silencioso. Es el cómplice ruidoso de tus pisotones. El verdadero cambio en vuestra pesca no vendrá de contorsionarse para evitar la sombra, sino de aprender a moveros por el hielo con la delicadeza de un gato. Acercarse despacio, no dar golpes, esperar a que el ecosistema se recupere de vuestra llegada. Ahí está la clave. Esto lo cambia todo, porque el foco pasa de la vista al oído del pez, a su línea lateral. Dejamos de preocuparnos tanto por la luz y empezamos a preocuparnos por el sonido. Muchas gracias por haberme acompañado en este análisis. Espero que os haya volado un poco la cabeza y que os sirva para vuestra próxima salida. Si os ha gustado, dadle un buen like, que ayuda un montón, y suscribíos si no lo estáis para no perderos más vídeos como este. Y ahora, os lanzo la pregunta final para que me la respondáis en los comentarios. Después de escuchar todo esto, ¿qué vais a cambiar en vuestra próxima jornada de pesca en el hielo? Contádmelo todo. Nos vemos en el próximo vídeo.